Pati. Y esto es Somos Uno. Ok, mi amor, estamos muy contentos, muy agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. La razón es porque ya llegamos al 2026. Bravo. Ebenecer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y hoy tenemos un invitado, un invitazo Para estrenar el sí, año. el año. Invitamos a una persona que, wow, un siervo de Dios, un hombre de Dios. Nos gustaría que se presentara con los hermanos. Amén, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Edwin Leonel Guevara y pues tal vez no me ven mucho por acá, pero estoy muy emocionado de estar en este lugar y poder compartir la palabra de Dios con Hugo y su esposa. Es un privilegio poder estar aquí. Gracias por la invitación y a todos los que forman parte de este propósito, de este arduo trabajo que están haciendo. Me alegra poder saber que todavía hay gente que quiere trabajar para Dios. Me encanta poder confraternizar, poder disfrutar con gente que ama la palabra de Dios, que ama vivir para Dios, porque esto es de amar a Dios, no solo es ser parte o soy parte de la iglesia o conozco a Dios, pero esto hay que disfrutarlo, amarlo. Ok, bienvenido, Lionel. Gracias. Bienvenido. Este es un gran gusto tenerlo Amén. con nosotros. Por si no saben, Lionel es familiar de nuestro director, Alan Corpus. Entonces, Amén. muchas gracias, Lionel, por estar con nosotros. Y vamos a tratar un tema muy hermoso, Lionel, muy interesante. Es el propósito de Dios en mi vida. Amén. Sí. Amén. Así es. Yo creo que siempre que empieza un año nuevo, lo primero que nosotros hacemos es hacer una lista de propósitos. Amén. Yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez y esa lista puede ser pequeña, puede ser larga. Y pues yo creo que muchos de ustedes se van a identificar. Muchas veces la lista es quiero bajar de peso, quiero empezar a comer sano, quiero hacer ejercicio, Pagar mis deudas. pagar las deudas, o este año sí voy a orar, este año Amén. sí voy a leer la leer, Biblia. y de pronto va pasando algo que durante el año, que muchas veces los propósitos se cumplen y otras veces no se cumplen. Amén. Pero este tema que vamos a tocar el día de hoy va dirigido a no tanto nuestros propósitos, sino los propósitos de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que, pues, muy interesante el tema. Sí, vamos a tratar el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Dice en Salmos 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y no desampares, oh Jehová, la obra de tus manos. Amén. Amén. Leonel, sabe que viendo la historia bíblica, los hechos bíblicos, vemos que Jesucristo en un instante cambió la vida, Amén. el propósito de la vida de las personas, como un Pedro, que él se levantó de mañana y dijo, este día voy a ir a pescar. Amén. Pero Jesucristo dijo, Pedro, deja la red y sígueme. Amén. Ahora ya no te haré pescadores de peces, sino de hombres. De hombres. Igual un Mateo, ¿verdad? Todos los días ponía ahí bueno, una basecita donde sus su impuestos. mesa. Exacto, su mesa para cobrar sus impuestos. Pero Jesucristo le cambió el propósito. Amén. Ya ahora ya no iba a ser cobrador de impuestos, ahora iba a ser Pescador un evangelístico. Amén. Sí. Entonces, qué bueno es que Dios cumpla su propósito en nosotros. Amén. Amén. No sé si nos quiera comentar algo con respecto al propósito. Amén. De hecho, el ser humano fue creado con un propósito para Dios. Sí. Cuando Dios creó a Adán y Eva, el propósito era de que Adán y Eva permanecieran en el Edén, en el paraíso, pero lastimosamente ellos pecaron, desobedecieron a la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios, porque Él nos ha venido mostrando que aún siendo pecadores, Él sigue teniendo un propósito para cada persona. Él sigue teniendo un propósito para cada uno. Algo que me encanta
y lo disfruto mucho, es leer de la vida del rey David. Me encanta, es uno de mis, puedo decirlo, es algo que me emociona cuando leo cómo Dios fue poniendo a David en la posición o en el propósito que él quería para David. Ujú. Me encanta cuando David viene a ser nombrado rey de Israel, cuando Dios, aún él siendo un joven, cuando David siendo un joven, viene Samuel y lo unge. Y David nunca se aligera, nunca dice, oh, ahora yo ya soy el rey. No, él espera a que Dios siga pasando el tiempo para cumplir su propósito. Y es algo que me llama mucho la atención porque todos hemos sido creados con un propósito. Ahora, sabemos que en el camino del propósito de Dios, muchos nos podemos desviar, muchos podemos ver al lado y desviarnos de la mirada de Dios, desviarnos del propósito de Dios. Pero eso no significa que Dios no sigue teniendo un propósito con Amén. cada uno. Amén. Dios lo sigue teniendo. David pecó. David cometió un pecado de muerte prácticamente, no solo a meterse con la esposa de otro hombre, sino que también mató a ese hombre. Entonces David hizo un pecado de muerte, pero aún con todo eso, David vino y reconoció lo que él había cometido y la Biblia lo vuelve a poner en el propósito perfecto de Dios. Entonces podemos ver que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Simplemente necesitamos descubrirlo, encontrarlo. Dios ya nos dio ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Como decía el hermano Hugo al principio de Pedro. Pedro se levantó una mañana diciendo, vamos a ir a pescar, vamos a ir a ver cuántos pescados agarramos hoy. Pero él nunca se imaginó que se iba a encontrar al autor de la vida. Él nunca se imaginó que ese autor de la vida le iba a cambiar la vida a unos 360 grados. Entonces, 380 grados. Le cambió totalmente la vida y le dijo, Pedro, sígueme, porque ya no serás más pescador de pescados, sino que ahora te convertiré, le dijo, en un pescador de hombres. Y para mí, cuando me dicen que Dios tiene un propósito para mí, el primer propósito que Dios tiene para mí, antes de alabarle, es que podamos ser salvos. Amén. Porque si no podemos entender que Dios murió en la cruz, no solo murió en la cruz para que nosotros le alabemos, no solo murió en la cruz para tener un grupo de adoradores, pero Él murió para darnos una oportunidad de ser salvos. Amén. Él nos dio una oportunidad nueva y ese es el propósito de Dios para nuestra vida, que seamos salvos. Porque si no, entonces, ¿qué sentido tendría que Él haya muerto en la cruz? Sí, claro que sí. Y sabe, Leonel, Dios no quiere que nadie se pierda, Amén. sino que todos procedan al Amén. arrepentimiento. A veces vemos estas historias de la Biblia, de David, de Moisés, grandes hombres que fueron usados por Dios y de pronto la gente que nos está viendo puede decir, oh, ellos eran hombres especiales, Ujú. tenían algo, pero en esta hora si tú nos estás viendo es importante decirle a los jóvenes o a un matrimonio que por primera vez nos esté viendo que esos hombres eran como nosotros, Amén. tenían errores, tenían Sujetos a fracasos. pasiones, dice Elías. Ujú. Ajá, tuvieron, pues estaban en su carne también. Y así como Dios transformó la vida de ellos, Dios puede transformar la vida de Amén. los que nos están viendo. Dice la Biblia que Él preparó ya cosas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces tú que nos estás viendo, es importante decirte que también Dios tiene propósitos para tu vida, como decía nuestro hermano, primeramente de ser salvos, de que nosotros se nos abra el entendimiento y reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Sí, y sabe que los equipos deportivos, los de fútbol, fútbol americano, todo lo que es deporte, busca siempre cualidades, habilidades especiales en una persona. Igual en un trabajo. Amén. Cuando uno va a buscar trabajo, hay un perfil que pide la empresa, que pide el patrón. Pero con Dios no es así. Yo me quedo bien sorprendido porque cuando Samuel va a ungir a uno de los hijos de Isaí, Ujú.
cuando Samuel mira a Eliam, el primer El hijo primero, de Isaí, dice, aquí está enfrente el futuro rey. el futuro rey, el ungido de Jehová. Y ahí Dios le da una lección, wow, que a mí me impacta, va, que Ujú. dice, oye, yo no veo lo que ven los hombres, Amén. porque el hombre ve lo exterior, mas yo veo el corazón. Yo si voy a comprar un carro, yo veo su color, veo que no esté chocado, cuántas puertas tiene. Hasta hay un dicho que dice, de la vista nace el amor. Ujú. Mas sin embargo, Dios no es así. Dios mira el corazón. En Amén. esa reunión, Leonel, no estuvo David, no estaba David. No, no estaba No David. estaba, lo tenían allá cuidando las ovejas. Ujú. Para la familia, incluso para Samuel, David era ignorado, pero para Dios no. Para Dios no. De hecho, la Biblia dice que cuando Samuel se da cuenta de que todavía hay un hijo, que le pregunta a Isaí, le dice, ¿todavía falta alguno de tus hijos? Y Ujú. él le dice, sí, falta el menor, David. Y le dice, manda a traerlo porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él haya llegado. En otras palabras, ese es el Dios que nosotros servimos. Ujú. Cuando Dios tiene un propósito, y en realidad Dios tiene un propósito para cada ser humano. Sí. Pero muchas veces nosotros no dejamos que Dios haga ese propósito. El propósito de Dios primeramente es que seamos salvos. Ese es el primer propósito de Dios para cada uno de nosotros. Sí. Porque en este versículo o en este pasaje bíblico, donde Samuel le dice, no nos sentaremos a la mesa hasta que Él haya llegado. Así mismo funciona Dios. Dios trabaja de esa manera. Muchas veces puede ser un drogadicto, un alcohólico o alguien que dice, oh, ya no tengo oportunidad, ya no tengo esperanza. Déjame te digo, Dios todavía tiene ese propósito para ti. Ujú. David no se imaginaba que él cuidando ovejas iba a llegar a ser el próximo rey de Israel. Yo puedo pensar en David en ese momento cuando lo mandan a llamar, pues, si me dejan usar mi imaginación, puedo imaginarme a David qué habrá pasado en mi casa. Que me mandan a llamar, nunca me mandan a llamar, y más a esta hora. Yo puedo imaginarme a David diciendo, ¿qué sucedió en mi casa que me mandaron a llamar con tanta urgencia? Que hasta que deje solo el rebaño de ovejas. Entonces, así funciona Dios. Ese es el Dios que tiene un propósito para nuestras vidas. De esa manera trabaja Él. Entonces, yo le puedo decir a todo aquel en este nuevo año que está pensando de que ya no hay nada más que hacer, que ya no tiene por qué más vivir. Yo puedo decirle, sí, tienes por qué más vivir. Dios tiene un propósito. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere restaurarte. Si tú has estado en la iglesia y te has apartado de Dios, yo puedo decirte, vuelve, busca de ese Dios que un día amaste o de ese Dios que te creó. Él tiene un propósito de vida para ti y para todos los que te rodean. Igual como David. Y me encanta algo que dijo, mientras David estaba cuidando a su rebaño, él nunca se imaginó que él iba a ser llamado para ser rey. Ujú. Y muchas veces nosotros estamos haciendo cosas que no nos imaginamos lo que va a pasar después. Amén. Y muchas personas a veces menosprecian tu trabajo, lo que estás haciendo ahora, sin saber a dónde el Señor te va a llevar. Ahora, este David era un hombre, como dice aquí su palabra. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, Ujú. es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. O Ujú. sea, este hombre, David, este joven en ese momento, era un hombre muy habilidoso, era un muchacho que tenía muchas habilidades que si tú las sabes, si sabes ser fiel Amén. en lo que estás haciendo ahorita, el Señor te va a llevar a algo más en su propósito. Amén. Sí, Leonel, y sabe que esto es algo muy importante. Uno tiene que ser fiel a Dios en lo que está ahorita, ¿verdad? Amén. Porque muchas veces uno quiere subir a la montaña sin empezar desde abajo. Como un José tuvo que Amén. administrar primero la casa de Potifar para poder administrar a Egipto. Ujú. Igual, David tuvo que empezar a cuidar ovejas y lo hacía muy bien, porque Ujú. más adelante vemos que él mataba osos y Sí. mataba leones. Si hubiera sido un pastor cobarde, un pastor miedoso, un pastor que no le importara el rebaño,
Pues primero estoy yo, va, yo salgo corriendo. Sí, y- no. Y definitivamente, Hugo, de hecho, algo que podemos ver en David es que David cuando él viene o Samuel lo unge, David no se exalta a sí mismo. David No, sigue humilde, sí, igual que sencillo. José. José fue alguien que me encanta la historia de José porque como decía Hugo, José tuvo que administrar la casa de Potifar. Ahí fue el comienzo de qué era lo que iba a suceder. Pero durante ese proyecto o Proceso. ese proceso que Dios tenía con José, podemos ver que después de eso José llega a la cárcel. Yo con esto quiero decirle, muchas veces vas a estar en el propósito de Dios y vas a tener que pasar una prueba donde tú vas a decir, ¿y esto es lo que Dios quería para mí? Sí. Y esto es lo que Dios estaba tratando de hacer. O sea, como dijo el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto, que dijo, oye, nos trajiste a morir al desierto. Claro. Al menos en Egipto teníamos que comer, dijo, teníamos que beber. Y ese es el propósito de Dios, que aún en todo tiempo nosotros aprendamos a amarle, aprendamos a confiar. No simplemente a depender en ciertas áreas, pero a depender en un 100% de Él. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso cuando hablamos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, es cuando logramos entender la magnitud de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por decir, yo he tenido amigos que me han dicho, ¿qué haces en la iglesia? Y yo les digo, estoy cumpliendo el propósito de Dios. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo ver la diferencia de cómo ellos viven a cómo yo vivo. No estoy diciendo que soy mejor, no estoy diciendo que soy más que ellos, no. Todos somos iguales, pero cuando logramos entender el propósito de Dios en nuestras vidas, Dios transforma todo. Y por eso, como la historia de José, José tuvo que pasar un proceso muy difícil que tal vez al día de hoy, muchos de nosotros, incluyéndome yo, no sé si lo lograría sobrepasar. O sea, de estar en la casa de Potifar, saber que mis hermanos me han vendido, saber todo lo que ha sucedido con la familia y luego caer a la cárcel y sin saber si uno va a tener una oportunidad como la que tuvo José. Entonces ahí podemos ver y decir, ¿sabes qué? Dios sigue siendo fiel. Si Él Amén. tiene un propósito con cada ser humano y lo lográramos entender y ver de esa manera, creo que Dios sigue obrando. Sí, y es que sabe Leonel que cuando José estaba en la cárcel, miró al copero y al panadero y Ujú. les interpretó el sueño. Y Amén. luego les dice, José, acuérdense de mí cuando estén con Faraón, Ujú. háblenle de mí. Y dice, Se les se olvidó. les olvidó, O sea, pero todavía se les olvida. O sea, en otras palabras, José no tenía otra esperanza, Y José. ahí me encanta a mí cuando el Señor cierra todas las, bueno, humanamente se cierran las puertas. A mí Ujú. me encanta cuando ya el Señor te pone así enfrente del mar y dices, ¿y ahora? Ya se ahora que olvidaron de ti, estás en la cárcel, no tienes para dónde la hacerte. familia Pero te da por muerto. a mí me encanta porque el Señor nunca se olvida de No, nosotros. nunca se olvida de Y uno. Él siempre está su mirada fija en nosotros para cumplir su propósito. Qué Amén. hermoso es nuestro Dios. Sí, Leonel, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué habrá dicho esa mujer de Potifar y Potifar cuando le dicen, oye, ¿te acuerdas de aquel joven que encerramos? Ujú. Sí, ahora es el segundo de Faraón y me tengo que poner bajo sus órdenes. Eso ha de haber sido muy duro, muy difícil para la esposa de Potifar en ese momento. Incluso puedo pensar para Potifar, porque de ser José el criado, Claro. o de ser José el mayordomo de la casa de Potifar, luego el mismo Potifar lo pone en la cárcel y luego sale de la cárcel para ser el segundo de Faraón. Y eso es lo que Dios quiere. Cada vez la Biblia dice que nosotros venimos a ser reyes y sacerdotes. O sea, cuando la Biblia dice que venimos a ser reyes y sacerdotes, no somos cualquiera. No somos cualquiera. Ahora, nosotros podemos decir, oh, Dios me convirtió en un rey y sacerdote. No significa que nosotros tenemos que sentirnos más que otro. Al contrario, tenemos que ser más sumisos y humildes para que Dios pueda cumplir su propósito. Por eso me encanta Jeremías capítulo 1, verso 5 y dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Ay, En otras palabras, desde antes de que nosotros fuéramos formados, Dios ya tenía un propósito con nosotros. Dios ya tenía un plan de decir, esto es lo que quiero que hagas, Hugo.
Ujú. Esto es lo que quiero que hagas con tu esposa. Esto es lo que quiero que hagas con tu familia. Dios ya sabía el En su propósito. preconocimiento. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros venimos y rompemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando David pecó. Por seguro, Dios ya sabía que eso iba a suceder y Dios ya sabía lo que iba a pasar después. Él ya tenía todo ese conocimiento. Me pongo yo a pensar, Jesucristo nació del linaje de David. Sí. Mm. ¿Qué hubiera sucedido si David nunca hubiera pecado? O sea, todo hubiera sido perfecto. Todo hubiera salido como el propósito perfecto de Dios para David y su familia. E incluso David, aún habiendo pecado, la Biblia dice que su hijo Salomón siguió como rey después de él. Y luego, paulativamente, así sucedió. Entonces, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Como viene a mi mente Judas. Y de hecho, hace poco estábamos hablando de Judas nosotros en casa, de que Judas tenía un plan. Judas tenía un plan para que era el plan de Dios, que Judas lo tenía que entregar a Jesucristo. Ese era el plan de Dios, o ese era el plan que Dios había hecho para Judas. Pero no significaba que era el propósito de Dios. No significaba que el propósito de Dios era que Judas muriera. O él solo se suicidara. No era el plan de Dios ese. El plan de Dios era que él fuera salvo, porque ese es el propósito de Dios, que todos seamos salvos, que todos vengamos al arrepentimiento para poder alcanzar perdón de pecados. Judas, si esta es una imaginación mía propia, que me pongo a pensar, ¿qué hubiera sucedido si Judas hubiera tenido una persona que le dijera, Judas, tú puedes alcanzar perdón, tú puedes alcanzar la salvación, tú no necesitas morir de esa manera, porque hay alguien más muriendo por ti, hay alguien más que vino para perdonar tus pecados, hay alguien más que tiene un propósito para ti, que le prediques al mundo. Judas, hay alguien más que va a salvarte, que te está dando una oportunidad más. Yo me pongo a pensar en esto. ¿Qué hubiera sucedido de Judas si en aquel día Judas se hubiera arrepentido de lo que hizo y hubiera cambiado ese entorno, hubiera cambiado esa decisión? Tenía que suceder, Jesucristo tenía que morir para darnos una oportunidad, pero si Judas hubiera tenido a alguien que le dijera, Judas, todavía tienes una oportunidad más. Todavía tienes ese propósito que Dios puso en ti, ese propósito que Dios quiere para cada ser humano. Y Judas, lastimosamente, no había quien le dijera. Lo que nosotros estamos haciendo hoy en día es diciéndole al mundo, aún Dios tiene un propósito contigo. No tienes que acabar de esa manera. Judas, no tienes que morir de esa manera, Judas. Todavía tienes un propósito que Dios quiere para ti, y es que tengas vida eterna. Sí, es que Jesús amaba a Judas. Lo amaba. Cuando Judas lo entrega con un beso, lo llama amigo. Ujú. Lo llama amigo. Entonces, sí, Jesús amaba a Judas. Lo amaba como amaba a Pedro, como amaba a Mateo, A a todos Juan. prácticamente. Y Pero aquí está la clave en el arrepentimiento, porque igual Pedro tuvo sus fallas. Pedro las tuvo, pero sin embargo, él en su corazón tuvo un arrepentimiento. A algo a él lo hizo entrar en razón, cosa que a Judas no. Y sabemos que pues nuestro Señor es el que escudriña los corazones y Amén. en su conocimiento pues él ya sabía que Judas pues tenía un corazón duro. sí, y sabe que uno tiene que pasar por los procesos Amén. difíciles para poder cumplir el propósito de Dios. Amén. Mire, Moisés es otro hombre, 40 años en Egipto, 40 años pastoreando chivas Ujú. y 40 años liderando al pueblo de Israel. Ajá. Ahora, Moisés cuando tenía 40 años no tenía la madurez que tenía cuando tenía 80, Ujú. porque cuando tenía 40 mató a un egipcio, era impulsivo. Amén. Moisés era impulsivo, mata al egipcio y imagínense, dice, cuando dirigía al pueblo de Israel, en varias ocasiones a Moisés lo confrontaron y lo querían matar. Lo querían. Ujú. Ahora, el proceso que pasó Moisés lo ayudó para poder cumplir el propósito que Dios tenía con este hombre.
ya no tenía el mismo carácter que tenía cuando estaba en Egipto, porque si no, pues los iba a querer Se fue matar. forjando. Sí, se fue forjando. Entonces sí es muy importante que uno acepte acepte los propósitos por los que está pasando. Los procesos, perdón. Uno tiene que aceptar los procesos que Dios permite que uno pase para forjar el carácter. El carácter del ser humano. Ujú, Por eso mismo de Pablo dice, no pongas a un neófito, a ujú. un aprendiz en el ministerio, no impongas manos, con ligereza va, porque esto sí tiene que ser algo de mucho cuidado. De hecho, es algo que Dios quiere que nosotros entendamos, de que Él tiene un propósito. El Señor Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, ah, Él vino a morir por nuestros pecados, porque ninguno de nosotros teníamos oportunidad de ser salvos, ninguno de nosotros teníamos esa gran oportunidad y Él viene a morir por nuestros pecados. Ahora, Él tenía un propósito en su vida y el propósito de Él era salvarnos, darnos una oportunidad. La Biblia dice Dios manifestado en carne, o sea, en otras palabras, el Señor Jesucristo era Dios, era el Claro. Todopoderoso, era el Creador. Y algo que a mí me llama la atención es, si Dios se manifestó en carne para cumplir un propósito, simplemente el propósito era salvar o darle una oportunidad al ser humano, ¿cuánto más se nos hace difícil entender que ese propósito que Él hizo fue para salvarnos? Entonces, el propósito más grande que Dios tiene para nosotros es que seamos salvos. Ujú. Es que seamos salvos. Ahora, ese propósito contrae o trae otras cosas, otras etapas en nuestra vida que tienen que ser adheridas a ese propósito de Dios. Yo no puedo ser salvo si yo no le conozco. Yo no puedo ser salvo haciendo cosas que no están bien delante de Dios. Entonces, Él murió en la cruz para darnos a nosotros un propósito de ser salvos. Nosotros venimos y como hablábamos del rey David, de José, de Moisés, todos tenían un propósito. La Biblia habla de cuando David fue y enfrentó a Goliat, y eso es algo que me encanta, porque David conocía quién era Dios. David entendía quién era Dios. La Biblia dice que David llegó a dejarle comida A sus a hermanos. sus hermanos al campamento. Y algo que me llama la atención, la Biblia lo describe como un joven. La Biblia dice que él era un joven y él vino y empezó a escuchar donde Goliat salía y decía cosas al pueblo de Israel. Y en una de esas me puedo imaginar a David, que escucha y dice, hey, ¿y quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este hombre que se atreve, dice, a profanar al ejército del Dios viviente? En otras palabras, podemos pensar, yo no sé si yo veo una persona de 7, 8 pies, yo no sé si yo me voy a parar como se paró David. Pero la Biblia describe que Goliat era un gigante. Ajá. Y David vino y se paró y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Entonces él sabía para qué Dios lo había formado, cuál era el propósito de David. David ya sabía que él había sido el ungido de Dios para ser el próximo rey de Israel, pero él sabía que tenía que esperar el tiempo de Dios. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Es porque muchas veces nosotros queremos correr, no podemos correr en el propósito de Dios. Ujú. Dios nos va a dar el propósito de Él que ya está al tiempo de Él. Ahora, eso no significa que nosotros podemos andar afuera en el mundo haciendo lo que queramos. No, porque no sucede de esa manera. No camina de esa manera. Cuando David viene y mata a Goliat, es cuando el propósito de Dios empieza a cumplirse. Es ya cuando David se queda en la casa de Saúl, es cuando ya David empieza a cantar, a tocar el arpa para calmar a Saúl y todo eso. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos va a traer a la iglesia, Dios nos va a traer a conocerle, pero durante ese proceso van a haber pruebas que tenemos que soportar. Y eso viene con el propósito de Dios.
para cada uno de nosotros. Nosotros podemos decidir si lo vamos a hacer, si lo vamos a seguir o no. Dios en el libro de Apocalipsis dice que Él viene y toca la puerta. Si abre, entra y cena con nosotros o con cada uno. Entonces, Dios no nos exige, Dios no nos presiona para que podamos cumplir este propósito. Pero ese es el propósito de Él para con nosotros. Y Él dice, yo te doy la oportunidad a ti. Tú decides si lo quieres tomar. Ahora, yo puedo decirle a la gente que nos está viendo, a cada hermano, cada familia, cada esposo, cada padre, cada hijo, cada esposa, la esposa. Dios tiene un propósito para cada uno. Y el propósito que Dios tiene es de que seamos salvos. No es tal vez el propósito de que todos nos convertamos en predicadores, de que todos seamos pastores, de que todos seamos líderes. No, el propósito principal de Dios es que seamos salvos. Por eso fue que Jesucristo vino y murió en la cruz para darnos una oportunidad. De pronto pudiéramos pensar que ahorita se me venía a la mente que muchos de nosotros olvidamos los propósitos. Olvidamos que Dios tiene propósitos conmigo. Cuando David estaba frente al gigante, usted dijo algo muy importante. Él sabía quién era su Dios, sabía en quién estaba su confianza. Y muchas veces nosotros olvidamos el Dios que nosotros estamos sirviendo. Amén. Durante el caminar, llegan los procesos a nuestra vida, llega el desánimo, llega el cansancio, llega el acumulamiento de cosas y de pronto se nos olvida al Dios que estamos sirviendo. Y podemos ya estar en la iglesia por costumbre, porque nuestros padres nos llevan, por cumplir en un liderazgo, pero muchas veces perdemos de vista que el Señor tiene todavía propósitos con nosotros. Entonces tú que nos estás viendo, si has olvidado, porque quizás estás en la congregación y dices, bueno, el Señor tiene propósitos para los nuevos, para el pastor, para los líderes. Recuerda que el Señor te ha llamado a ti y que tiene propósitos, y en este año 2026 es el anhelo de nuestro corazón que tú conozcas más de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que si eres una persona que nos está viendo, que no eres cristiano, que conozcas de nuestro Señor Jesucristo y verás cómo tu vida va a ser transformada. Y si tú ya estás en los caminos de nuestro Señor, que permanezcas firme, que permanezcas fiel y saber y que tengas claro que el Señor todavía tiene propósitos contigo, propósitos con tu vida. Sí, y muchas veces nosotros no buscamos la dirección de Dios, hablando los cristianos. En una ocasión, ingenieros americanos fueron a África a explorar minas, porque ahí hay muchos metales preciosos. Entonces, en una ocasión vieron a niños africanos jugando con piedras que brillaban. Entonces dijeron los ingenieros, esta es una señal de que aquí hay minas. Y luego, a ver, niño, préstame esa piedrita con la que estás jugando. Porque estaban jugando canicas. Y se dio cuenta que era un diamante. Un hermoso diamante. Y dice, wow, estos niños no saben lo que tienen en sus manos. No saben el propósito que tiene esa piedra. Nosotros como cristianos, Leonel, vamos a conocer los propósitos de Dios. Amén. Cuando uno ora y cuando uno lee la Biblia. Si no, uno no conoce los propósitos. Amén. Entonces, ¿por qué le digo esto? Cuando uno mira un cunero de niños bien bonitos, se ríen, lloran. Tienen 1 año, 6 meses, los niños. Pero cuando vemos a una persona adulta en un cunero, ahí acostado en una cuna, pues qué ridículo, o sea, no se ve bien una persona. Yo creo que así se ve una persona, un cristiano, que tiene muchos años en la iglesia y todavía se comporta como un niño espiritualmente. No conoce el valor, el propósito con el cual Dios lo ha llamado. Estos niños jugaban con esas piedras y no sabían lo que tenían en sus manos. Y nosotros sabemos que hay 9 dones del Espíritu Santo, hay llamados. Créeme, Leonel, hay cristianos que no saben ni qué dones tienen.
no saben con qué propósito el don de discernimiento de espíritu, Ujú. el de sanidad, el de ciencia. Entonces, yo sí invito a los hermanos que nos están viendo que busquemos el propósito, que le pidamos a Dios que nos revele en qué somos útiles. Todos los cristianos en las manos de Dios somos algo poderoso, somos usados. No hay ningún cristiano que sea Infructuoso. infructuoso, que no sirva. Amén. Todos los cristianos, todos los hombres en las manos de Dios son útiles. Entonces, Amén. sí hay que buscar ese propósito que Dios quiere con nosotros. Cada uno de nosotros. Amén, amén. En Salmo 139:16 dice, me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. En otras palabras, podemos ver que Dios ya tenía un propósito para cada uno de nosotros. Podemos ver que Dios ya sabía lo que estaba haciendo con el ser humano. Por eso, a cada hermano, cada persona que nos está viendo, yo les puedo decir, Dios tiene un propósito contigo. Ahora, para que ese propósito pueda suceder, tienes que buscarle, tienes que meterte con Dios. Tú quieres que tu vida cambie, busca de Dios. Tú quieres dejar adicción a drogas, alcohol, pornografía, que todo eso, busca de Dios y Dios se va a encargar del resto. Exactamente. Dios se va a encargar del resto. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo dice, y todo lo demás os será añadido. En otras palabras, si le buscamos a Él, todo lo demás, no nos preocupemos de eso, porque Él se encarga. Él es el que se encarga. Nadie más. Cuando le conocemos como el rey David, como José confió en él, como Moisés, podemos ver que Dios se encarga del resto. No tenemos nosotros ni siquiera muchas veces que hacer nada, simplemente tenemos que buscarle a Él. Por eso, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios es justicia, Él nos ama. Otro versículo, Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. O sea, en otras palabras, si Dios nos dice, hey, simplemente ven, búscame, arrepiéntete y yo perdono tus pecados, búscame a mí primero y verás si seremos amigos. Yo siempre he dicho, un amigo es aquel que está contigo en las buenas y en las malas. Un amigo no es aquel que solo está en los momentos buenos donde se trata de disfrutar, no. Y eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Por eso Dios siempre tiene ese propósito para nosotros, que seamos salvos, que podamos vivir plenamente con Él. Sí, Leonel. Y hay una cita bíblica que queremos mandarle a nuestros jóvenes que nos están viendo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven. Ujú. Ninguno tenga en poco tu juventud, Amén. sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Como diciendo, ¿sabes qué? No seas parrandero, no inviertas tu juventud en cosas vanas, Amén. sino sé ejemplo de los creyentes. Amén. Qué bonito es ver una juventud que ama al Señor, que sirve al Señor, Amén. que le da sus mejores años antes de que lleguen los días malos en los cuales uno no tiene contentamiento. Y sea ejemplo en la iglesia, su conducta, su Amén. manera de hablar, su testimonio. Es maravilloso, es maravilloso. De hecho, es algo que a mí me gusta, me encanta trabajar con los jóvenes. Yo muchas veces les comento a los jóvenes y les digo, si yo hubiera tenido quien me hablara de lo que ahora ustedes escuchan, a la edad que ustedes tienen, yo creo que yo nunca hubiera conocido cosas fuera de la iglesia. Yo nunca hubiera conocido lo que es el mundo afuera. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros dedicamos de nuestra juventud a Dios, Dios se encarga de que el resto de nuestras vidas sea en el propósito y en el plan perfecto de Dios. Sí. Sí, es que el mundo solo deja Amén. cicatrices, Ujú. solo deja amargas experiencias. Una felicidad que
que más adelante va a traer una factura muy cara. Sí. Porque el mundo te ofrece algo fácil, algo rápido, algo aparentemente muy bueno, pero muy costoso, que te va a dejar muchas heridas. Y aquí tenemos otra cita en 2 de Timoteo 2:22, que es a los jóvenes. Joven, huye también de las pasiones juveniles Ujú. y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que invocan al Señor. Entonces, este es un recordatorio para ti, joven, tú que nos estás viendo. Acércate al Señor, que en este año 2026, si tú ya has conocido de nuestro Señor Jesucristo, por algún motivo te alejaste, que vuelvas. Este es el año, este es tu año Amén. en que el Señor puede hacer grandes cosas en tu vida, que puede restaurar todo lo perdido y que Él hace todas las cosas nuevas. Así que te invitamos a que este año te acerques a nuestro Señor. Sí, y hay pecados que el Señor, o sí, pues el Señor nos recomienda huir, no enfrentarlos, sino huir, huir, como David enfrentó al gigante, Amén. pero José escapó Ujú. de la esposa de Potifar. Ahora Ujú. dice que la mujer se quedó con sus prendas, Amén. o sea que ya lo estaban desnudando. Sí. Y entonces aquí nos recuerda ese pasaje bíblico cuando dice, huye, huye de las pasiones, Ujú. de la pornografía, del tener relaciones sexuales antes de Del casarte. matrimonio, correcto. Sí, del alcohol, de las drogas, Ujú. huye, huye. En otras palabras, apártate de todo eso. Sí. Por eso el versículo que hablamos, buscad primeramente el reino de Dios. En otras palabras, Dios nos está diciendo a los jóvenes, hey, no busques todavía lo que no es tu tiempo. No te metas en cosas que no es tu tiempo. Mi hijo de 16 años, yo le digo, hijo, no te preocupes por buscar una novia. No te preocupes por buscar una novia. Yo estoy orando por eso. Yo estoy pidiéndole a Dios. Dios te va a dar tu novia en el tiempo perfecto. No aceleres las cosas. No corras. Busca primero a Dios, métete con Dios y Dios se va a encargar del resto. Porque algo que he aprendido es que cuando nosotros ponemos nuestros deseos, nuestros sueños en las manos de Dios, Dios se encarga del resto. Yo cada vez que veo lo que Dios ha hecho en mi familia, digo, gracias Señor, porque lo que pusimos en tus manos, tú lo has permitido y lo que tú no has permitido es por nuestro propio bienestar. Sí. Entonces, nosotros y los jóvenes que nos están viendo, nos están escuchando, yo les puedo decir, busquen a Dios primero, métanse con Dios, busquen a Dios en la mañana, al mediodía, en la tarde, al siguiente día y ustedes verán que Dios se encarga del resto. Yo sé que en los tiempos que vivimos hay mucho bullying o hay mucha burla, que otros jóvenes, oh, pero ¿por qué vas a la iglesia? Oh, pero ¿por qué tienes que estar cantando en la iglesia? O ¿por qué tienes que ser parte del coro de la iglesia? Déjame te digo a ti que te dicen eso. Has oídos sordos a eso y empieza a decirle, Dios, yo estoy aquí porque te amo. Yo estoy aquí porque quiero saber más de ti. Quiero conocerte. Romanos 8:28 dice, y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, jóvenes, yo te quiero decir, Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene algo hermoso para ti. Acuérdate, nosotros no solo fuimos llamados para que nosotros seamos salvos, pero cuando nosotros logramos entender cómo podemos ser salvos, cuando logramos entender ese propósito que Dios tiene para nosotros, es cuando nosotros empezamos a hablar de la palabra de Dios a más gente. Y este es el segundo propósito que Dios tiene para nosotros, es alcanzar las almas perdidas. Pero yo no le puedo hablar a alguien de salvación cuando yo no conozco mi propia salvación. Yo no les puedo decir a ustedes, el caldo de mariscos está bueno si yo no lo he probado. Entonces, esa es una experiencia que tenemos que aprender. Por eso, jóvenes, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y después de que nosotros entendemos la salvación, nosotros podemos hablarle a alguien más, tal como lo hizo con Pedro, cuando le dijo, Pedro, ya no serás más pescador
de pescados, ahora te convertiré en un pescador de hombres. En otras palabras, antes de que Pedro ganara almas, antes de que Pedro empezara a predicar su primer mensaje, Jesucristo vino y lo moldeó, Jesucristo vino y le enseñó. Entonces, eso es lo que significa conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Yo no puedo predicar de Dios si no le conozco. Yo no puedo hablar a alguien de Dios si yo no le conozco. Pedro tuvo que conocer al Señor Jesucristo antes de predicar su primer mensaje. Por eso cuando Pedro se paró en pie y dijo, hey, empezó a predicar con autoridad, empezó a decir, arrepentidos cada uno de vosotros. Entonces, Pedro predicó con autoridad porque él ya conocía de lo que él iba a predicar. Así es. Y ese es el propósito de Dios, Hugo. Sí, Leonel, y sabe que a mí me hubiera gustado conocer a Pedro después de que Cristo lo salvó. Antes de que Cristo lo salvara, No, probablemente no, ni yo. Es como el apóstol Pablo, no me hubiera gustado conocerlo antes de que él reconociera que Jesucristo era Dios. No me hubiera gustado conocerlo y decir que yo era cristiano en ese momento. Me hubiera matado. Porque él los perseguía en la iglesia. Sí, así es. Él seguía a todo aquel que decía que Jesucristo era Dios y los mataba. Pero cuando él entendió que Jesucristo era Dios, cuando él entendió que Jesucristo había venido para darnos una oportunidad más, él mismo era alguien que peleaba por eso, peleaba por el evangelio. Incluso el apóstol el apóstol Pablo con el apóstol Pedro fue el que la Biblia dice que en algunas ocasiones el apóstol Pablo tuvo que reprender a Pedro. Entonces, podemos ver cuando conocemos el propósito de Dios en nuestra vida, nos damos cuenta que, hey, vamos a defender esto. Sí, vamos a defender nuestra fe. Y yo creo que este tema, híjole, tiene muchísimo para dónde dar. Amén. Es un tema que podemos sacarle muchísimo jugo. Y pues ya para cerrar con este tema, algo con lo que se quiera despedir. Que quiera ya decir por último o mandar algún saludo a su esposita que nos está viendo. A sus hermanos en Cristo. Solo quiero decirles, hermanos, amigos y todos los que nos ven, es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de vivir para Dios, es tiempo de decir, Dios, estoy dispuesto a cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Y pues que el Señor les bendiga, les amo en el amor de Dios y vamos a seguir. Yo les insto a buscar a Dios de día y de noche. No hay nada mejor que vivir para Dios. Si yo volviera a nacer otra vez, creo que quisiera nacer conociendo al Dios que me da la vida. Amén. Que el Señor les bendiga. Le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros, que se haya tomado el tiempo, porque él está de vacaciones, pero aún así no tenemos aquí con nosotros. Lo tenemos aquí. Muchísimas gracias. Y pues amigos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube si aún no lo han hecho. Compartan. Y que este año sí queremos crecer y que ustedes nos acompañen en este crecimiento también. Y suscríbanse, denle like también a la página de Facebook si aún no lo han hecho. Recuerda, hay que buscar más de Dios, hay que buscar ser más como el Señor Jesucristo, pensar como el Señor Jesucristo, hablar como el Señor Jesucristo, ver a las almas como el Señor Jesucristo las miraba cuando estaba aquí en la tierra. Entonces, un fuerte abrazo para todos, feliz año nuevo, bendiciones. Dios les bendiga.